Muy buenos días para todos. Estamos aquí en los mercados de Forex otra vez para aprender un poco más acerca de la bolsa, acerca de los mercados de Forex. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de alguna estrategia que se está utilizando en estos últimos días, en este último mes, que es que es el volumen. Si nosotros vamos a internet, vamos a encontrar una serie de indicadores de volumen, digamos como pero a veces lo ignoramos porque no lo comprendemos o a veces no sabemos interpretarlo, y eso es lo que pasa. Pero últimamente nosotros hemos estado analizando esta situación y son muy importantes los indicadores de volumen. Si nosotros vamos a internet, vamos a encontrar muchos tipos de volúmenes, pero que algunos son muy inciertos, otros tipos de volúmenes, otros tipos de indicadores de volumen no nos dan a nosotros los resultados que nosotros queremos y la información que realmente nosotros necesitamos. Bien, me he detenido en estas horas de libre, donde el mercado ya ha cerrado, y por petición de algunos usuarios, porque la verdad me queda poco tiempo para dedicar al canal. Entonces quiero ayudaros con alguna información de mi experiencia en trading. Manejo una plataforma y trabajo toda la semana. Estamos trabajando con un grupo de personas toda la semana en tiempo completo en operativas. Bien, quedan muchas experiencias a través de nuestro trabajo y por eso lo queremos compartir, y estamos a la favor de los medianos traders y no estamos nunca en la contraparte ni damos información en contra de las personas que hasta ahora están iniciando. Por eso traemos una información muy valiosa. Y no cierres este canal, no cierres este video, cierre todas las pantallas y vamos a estar muy atentos, porque quiero enseñarles algunas cosas, algunas experiencias que tenemos con este tipo de indicadores. Bien, si ustedes ven aquí, este es un indicador de volumen. Es un indicador de volumen, y si lo abrimos así, ustedes se darán de cuenta que nos da unas señales. Tenemos unas señales aquí en esta parte, nos da una señal aquí, nos da otra señal aquí y otras señales acá con este indicador de volumen. Entonces, ¿qué significa estas señales de volumen? Estos palitos aquí, como estas velas, bien, para información estoy a temporalidad de 1 hora en un gráfico de Eurshare. Estamos aquí analizando este indicador que se llama Maker. Es un indicador nuevo de volumen que nos da unos resultados de los mercados globales de todas las divisas, según las que usted esté operando. Si usted lo abre con el euro, te va a dar una información. Si lo abres el oro, el Bitcoin, no sé qué plataforma usted esté trabajando, te va a dar una información. Bien, así que lo que vamos a hacer es que vamos a correr un poquito más para arriba, y como ustedes pueden ver, aquí se mira el indicador de volumen muy perfectamente. ¿Qué significa cuando el indicador está, o sea, no hay señales, no tenemos estas señales aquí? ¿Qué significa cuando no tenemos estas señales y que solamente están las rayitas muy pequeñas? Esto significa sencillamente de que el mercado está quieto y que no hay personal, digamos, con mucho dinero operando. Bien, ahora este indicador
también ya se los he enviado a muchas personas. No sé quién tenga este indicador, si ustedes lo tienen, si no lo tienen. Bueno, en la descripción del video está el correo si a alguna persona le interesa. Este indicador es muy importante a la hora de usted tener su estrategia. Puede agregarlo a su estrategia. A ver, usted puede tener cualquier tipo de estrategia en las que usted opera. Puedes tener cualquier estrategia, pero el indicador de volumen te va a dar una información que yo se la voy a dar aquí para que usted sepa un poco. Bueno, yo le voy a decir, no sé todo de los indicadores de volumen exactamente científicamente, pero sí le puedo decir en mi experiencia cómo es que nosotros trabajamos con este indicador y cómo es que nosotros lo logramos comprender para que nuestras operaciones sean efectivas. Bien, en este caso vamos a empezar por aquí. Tenemos, vale, tenemos aquí tenemos aquí esta vela que de un momento a otro se alzó. Vamos a agrandar un poquito. La tenemos aquí. ¿Qué significa cuando nosotros estamos, digamos, aquí tenemos un mercado que está aquí quieto, no se mueve? ¿Y qué significa para nosotros si usted tiene ese indicador en su casa, en su computadora? ¿Qué significa cuando esta señal, o sea, cuando da esta señal? Cuando da esta señal, cuando da esta señal y cuando da cualquier señal. O sea, ¿qué nos muestra a nosotros y qué nosotros podíamos pensar y cuál es la información que nos da a nosotros este indicador cuando nos da esta señal o estas señales más pequeñas? Esta otra señal o esta otra señal, ¿qué significa para nosotros? Bueno, la mayoría de traders profesionales están utilizando los volúmenes. Prácticamente se agregan a la estrategia que tengan para poder hacer una operativa, para poder invertir a favor de nuestros intereses. Ahora, si nosotros vemos aquí este indicador que nos dio, digamos, por así decirlo, esta señal, aquí hay más o menos unos 7200 contratos, unas 7200 contratos en esta vela que se hicieron. O sea que entraron al mercado algunas personas, digamos, acaban de entrar al mercado en este sector, una entidad o un banco o una persona natural con mucho dinero y colocó 7200 contratos con esta vela. O sea, al él entrar, las personas cuando entran, este indicador nos revela aquí cuántos contratos se hicieron. Y aquí pues, como nosotros pudimos ver, tenemos 7200 contratos en el cual ha entrado una persona y se ha posicionado en este sector. Aquí se ha posicionado esta persona con esta operativa. A ver, la pregunta es que nos interesa a nosotros como traders minoritarios, que nos interesa a nosotros es saber para dónde esto va a ir el mercado después o sea, para dónde van a mover el mercado estas personas mano fuerte, no se le dicen ni traders institucionales, grandes entidades. ¿Para dónde lo van a mover? ¿A la baja o a la alza? La información que nos da este indicador es que entraron personas al mercado, digamos, vamos a marcar aquí en esta vela, entraron aquí
Bueno, vamos a marcarlos aquí más o menos para... Aquí entraron nuevamente. Bien, aquí otra vez se posicionaron en este lugar. Aquí cuando estábamos aquí en este espacio. Y vamos un poquito a que a que entendamos, ustedes entiendan un poquito sobre el indicador de volumen, que es muy importante que nosotros sepamos. Bueno, en la descripción del video puede poner sus aportes, si quiere decir algo acerca o algo que yo no sepa, usted nos puede ayudar también, porque yo no lo sé todo. Bien, entonces tenemos aquí la marca de lo que ocurrió aquí con esta vela, aquí, aquí y aquí. Aunque aquí también en esta muy pequeña también sucedió algo. Son traders más instituciones más pequeñas que también entraron en el mercado. Pero lo que hacen estas personas, estas entidades pequeñas, o podría ser una persona natural con mucho dinero, que digamos entró aquí con 1400 contratos, aquí entró, aquí 1400 contratos, y lo único que hace es operar a favor de los traders institucionales, cosa que a nosotros también nos interesa con este indicador de volumen, que nos da una información en qué momento entraron los traders institucionales al mercado. Cada vez que salga una vela de esta, significa que entraron al mercado, y es una alerta para nosotros ver para dónde ellos van a echar el mercado, o sea, si ellos entraron a la compra o si ellos entraron a la venta. Eso es lo que a nosotros nos interesa, para inmediatamente nosotros ir con ellos y ganar al lado de ellos. Bien, vamos ahora a seguir viendo la gráfica y a seguir viendo este indicador, que es muy difícil de conseguir. Como ustedes pueden ver, este indicador, vamos a minorar la gráfica, ponerlo así. Ustedes ven que se miran unas rayas grandes con cada entrada, con cada movimiento que hacen los manos fuertes o los traders institucionales. Se dispara una vela, como ustedes pueden ver, sale de aquí y se dispara hacia arriba con este indicador maker. Bien, indicador de volumen. Ahora, este indicador me da a mí una señal de que yo puedo entrar al mercado, porque el mercado no se va a quedar quieto, sino que va a empezar a rodar, va a empezar a andar, y eso es lo que a mí me interesa, que haya un mercado activo. Bien, seguimos aquí. Digamos que nos dio esta señal, y de hecho aquí salieron unas mechas a la alza, un reprimiento de una vela hacia arriba. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sencillamente entraron al mercado una gran entidad con 7200 contratos, y ahora lo que nosotros nos llega a la mente, bueno, ¿para dónde van estas personas? ¿Van a la alza o van a la baja? Entonces, vamos nosotros a ver aquí las primeras 5 velas. Las primeras 5 velas, estamos a temporalidad de 1 hora. Este indicador te puede servir para temporalidad de todos los periodos. Bien, ahora lo que yo hago, observen, por eso yo les dije que voy a compartir mi experiencia con ustedes sobre este indicador. Lo que yo hago cuando veo un movimiento de estos, o un movimiento de estos, o un movimiento de estos, o puede ser un mediano movimiento, es analizar las primeras 5 velas, primeras 8 o 5 velas. Vemos aquí, vale, vemos aquí
el mercado se torna como primero como un pequeño rango. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando en el mercado entra un usuario con grandes cantidades de dinero? Lo que hace la bolsa o lo que hace cada divisa con su sistema electrónico es de tomar esos contratos y automáticamente mediante la demanda a la baja, al alza o a la baja, se efectúa un gran cambio. Podría ser que aquí estaba a la baja, había una gran demanda a la venta, pero al entrar esta persona, el mercado empieza a irse a la alza, como ustedes ven aquí, porque se hizo una venta, perdón. Aquí se hicieron unas ventas y esta persona entró, o esta entidad entró y hizo mover el mercado a la alza, sencillamente por lo que la demanda fue más superior que la oferta. Así que hubo gran demanda a la alza y por eso el mercado empezó a subir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces con cada vela que nos aparezca cuando nosotros estemos en el mercado? Puede que usted tenga su estrategia, digamos, por así decirlo, usted tenga una estrategia o esté operando con cualquier tipo de estrategia. Digamos, aquí tenemos una media móvil de 200 periodos, digamos que esa sea la estrategia suya, y digamos por así decirlo, aquí una EMA de 50. Vamos a cambiarle como que el color para que no se mire igual. Bueno, digamos que estamos aquí con esta supuesta estrategia, ¿no? Digamos que la estrategia suya sería esta estrategia, bueno, o digamos más pequeña. Vamos a poner esta de 20, digamos así, de 20, para explicarles algo que quiero que, bueno, entonces tenemos una media móvil de 200 periodos y una de 20. Entonces resulta que nosotros aquí, hay una señal y necesitamos saber este personaje o esta entrada de gran cantidad de dinero que han entrado, si es a la baja o a la alza o a la compra, a la venta. Entonces aquí por lo menos vemos que en este sector rompe la EMA, suponiendo que esta sea la estrategia que usted tenga, rompimiento de EMAs. Entonces si usted tiene esa estrategia, digamos, de rompimiento de EMAs, aquí inmediatamente el mercado rompió las EMAs a la alza, y aquí lo único que después de esta información, porque ya sabemos que están ahí, que entraron, que hay millones y millones de dólares que se invirtieron, y que aquí en las primeras 5 o 6 velas nosotros vamos a saber para dónde va a iniciar el mercado, para nosotros poder también ir con ellos y ganar como ellos. Bien, aquí posiblemente aquí rompió la EMA de 20 y apareció una vela más grande, y aquí el mercado, como ustedes pueden ver, se fue a la alza. Eso es lo que nosotros necesitábamos saber, para dónde, después de esta señal, para dónde se iba a ir el mercado. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso es lo que exactamente yo hago después de que me sale una mecha de estas tan grandes, o una mediana, o cualquiera de estas. Yo empiezo a ver aquí, a ver qué es lo que está sucediendo. En este caso, se hizo fue una compra, y aquí lo podemos ver reflejado en estas velas que empiezan a irse al alza. Vamos a agrandar un poquito. Aquí la tenemos, y aquí vemos estas velas alcistas, como con esta mecha, cómo empiezan a irse a la alza. Eso es resultado de esta gran inversión que hizo este gran inversionista, y lo que nosotros vamos a ir es que vamos a ir con él. Bien, y vamos a ir hasta donde nosotros queramos. Podemos cerrar una operativa aquí, podemos cerrarla por acá, depende si usted está operando en corto o en largo plazo, y así sucesivamente. Bien, eso era lo que yo les quería explicar. Ahora vamos a ir aquí más acá un poquito, un poquito más grande, que se vea bien.
vamos a analizar cada vela. Ahora aquí tenemos la otra. Aquí se hizo también una señal. Apareció esta gran mecha. Nosotros estuvimos muy alertas a ver qué iba a pasar aquí en el mercado, y empezamos a ver acá y empezamos a mirar que aquí empezó a irse, fue a la baja. Entonces estas personas de aquí lo único que hicieron fue hacer una venta a la baja sucesivamente. Y aquí estas personas acá, que son los traders minoritarios, que nosotros los podemos ver acá, también empezaron a operar a favor de la tendencia y a favor de los traders institucionales. Bueno, aquí vemos más señales. Por decir algo, vemos esta aquí, que pasa lo mismo que allí en aquel sector que yo les decía. Pasa lo mismo, apareció esta gran señal, y miramos acá que otra vez empiezan el mercado a surgirse a la alza. Sucesivamente, esta es la información que nos brinda este indicador, en donde retoma datos globales del mercado, y nosotros podemos a sabiendas saber para dónde operar, a la alza o a la baja. Bien, aquí vemos esta otra vela de este indicador de volumen, en donde también empieza a irse el mercado, como ustedes pueden ver, empieza a ir el mercado a la alza. Y aquí, si ustedes ven esta otra señal que nos apareció grande, empieza el mercado también a irse, como ustedes pueden ver aquí, a la alza. Y acá, si ustedes analizan, hay otra nueva movimiento, y lo hizo esta institución aquí cuando se posicionó a la compra, a la alza, e hizo subir el mercado. Entonces, eso es lo que nos enseña, esa es la información que nos da el indicador de volumen, que nos da un dato preciso de cuándo entran las grandes instituciones al mercado y cuándo no están en el mercado. Cuando hay un rango así, aquí en la parte de abajo, que hay no es recomendable entrar cuando estamos, digamos, cuando no hay movimiento. Simplemente hay que esperar las señales del indicador, que podríamos operar con una información más de la que nosotros tenemos con nuestras propias estrategias. Cada uno de ustedes tiene sus propias estrategias, y con esta información simplemente esto te va a ayudar para que usted operes a favor de la estrategia que usted tenga. Si, por decir algo, tiene una estrategia aquí que te da entradas a la alza o a la baja, digamos aquí en esta parte, tú tienes tu estrategia que te da una entrada a la baja o a la alza. Simplemente, a nosotros tener esta señal de que entraron al mercado los institucionales, entonces simplemente vamos a tomar las entradas. Si es a la baja, tomamos la entrada a la baja, y si es a la alza, nosotros vamos a tomar entradas a la alza, porque sabemos que va a haber un gran movimiento. Aquí en esta parte podemos, con nuestra estrategia que ustedes tengan, que nosotros tengamos, tomar una entrada a la alza con la estrategia que ustedes tengan. Bien, así sucesivamente. Aquí, como ustedes pueden ver, les estoy mostrando la gráfica de cada vez que hay un movimiento, el mercado tiende hacia arriba o tiende hacia abajo. Simplemente es una gran herramienta para nosotros poder para nosotros poder ir un poquito más certeros y tener menos pérdida, digamos, o digamos complementar nuestra estrategia con este indicador. Bien, espero que les haya servido esta información, y como ustedes pueden ver,
Este indicador es para MetaTrader 5 o para MetaTrader 4. Y si es para MetaTrader 4, le mando una template para que usted tenga este indicador y le agregue a su estrategia, o también al MetaTrader 5 le mandaría este indicador. Bien, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos, y espero que les haya servido esta información.